Grabando, ya. ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso? Me preguntaban sobre si lo que vamos a ver hoy día va a entrar en la prueba. Sí, sí va a entrar en la prueba. De todas maneras, si no entraba en esta prueba, entraba en la siguiente, ¿ya? Así que no es mucho consuelo tampoco, ¿ya? Y mejor así porque tampoco es algo tan terrible, pero sí va a estar por lo menos toda la materia dentro de una misma prueba y no va a ser la próxima prueba que haya temas de una materia y temas de otro. Entonces, por ese sentido, yo creo que va a ser mejor para ustedes, ¿ya? Ok, no sé si hay alguna consulta respecto a algunas otras cosas, temas administrativos. Ya, ahora sí que esta semana les subo la guía del laboratorio, ¿ya? Creo que lo voy a hacer de la siguiente forma. Una parte que van a tener que simular cortito y una parte que yo voy a hacer un experimento y lo voy a grabar. Ya voy a hacer algunas mediciones y esas mediciones, o sea, ustedes van a ver el video, yo haciendo las mediciones, va a ser con un amplificador operacional y ustedes van a tener que completar un cuestionario, ¿ya? Entonces, referido también a temas que hemos visto, como esto de las imperfecciones de los amplificadores operacionales, vamos a medir quizás la corriente de vías y corriente, o los voltajes de offset, ese tipo de cosas, medir ganancias, ver quizás ancho de banda también, eh, ese tipo de cositas y ustedes ahí van a tener que contestar las preguntas, ya no va a ser nada más que eso. Y así ustedes también se familiarizan un poquito con los circuitos reales, ya no todo tan virtual, tan abstracto, sino que un poco más concreto también, ¿ya? Eso. Entonces, no sé si no hay preguntas, parto con... Ah, sí, ahí apareció. Entonces yo quería preguntar si puede realizar ejercicios tipo prueba para saber abordar. Me complica un poco hacer ejercicio, yo sé que antes se hacía y se acostumbra, el problema es que si piensan, la universidad nos acortó las asignaturas de 1 hora y media a 1 hora, ¿ya? En el fondo nos quitaron, ¿cuánto? Un tercio, un 33% de la clase, ¿ya? Entonces yo tengo que pasar la misma materia ahora en un 66% del tiempo que era antes. Entonces, lamentablemente casi no me deja tiempo para hacer ejercicio. Y por otro lado, la ayudantía debería cubrir eso. Entonces, yo no he tenido mucho feedback del ayudante. No sé si ustedes me pueden decir si están bien o está mal los ejercicios que han hecho o no han hecho o si han hecho con el ayudante. Yo creo que la ayudantía es la instancia para hacerlo. Lo que sí puedo hacer ya es hacerles un video con ejercicios y subírselo, ¿ya? Pero va a ser fuera de la clase, no va a ser dentro de la clase por el tema del tiempo, si al final es el tiempo el que nos complica, lamentablemente, ¿ya? Pero, o sea, está a la disposición de hacerlo, pero yo creo que en primera instancia en la ayudantía deberían ver esos ejercicios. Yo lo voy a revisar, le voy a decir al ayudante que me envíe ejercicios resueltos y yo los voy a echar un vistazo de que esté todo bien desarrollado para que después los pase. Y lo segundo es que yo mismo les voy a subir ejercicios resueltos, ¿verdad? Un par nomás, así como para que vean cómo se hacen los distintos tipos de ejercicios que están en el libro, ¿ya? Eso. Ok, y después dice, profe, ¿cuándo va a ser la fecha de entrega del laboratorio? Eso no me complica mucho. En general, es como que yo les doy después de que hagan la prueba para que empiecen a hacer el laboratorio. Así que si la prueba es el próximo miércoles, no sé, porque tengan 1 o 2 semanas, ya 2 semanas yo creo que es un buen plazo, 2 semanas después de la prueba, de plazo para hacer el informe de laboratorio, ¿ya? Así que por eso igual he estado relajado, porque si hasta que no hemos tenido la prueba, todavía no les voy a pedir que trabajen en eso. O sea, pueden adelantar si quieren, pero lo típico es que los alumnos están preocupados de estudiar para la prueba y después que terminen la prueba se preocupan del otro, ¿ya? Y tampoco tenía sentido tirar el laboratorio muy al principio porque no habíamos visto el contenido. Entonces, ¿cómo les iba a tirar un laboratorio sobre amplificadores operacionales y las imperfecciones y qué sé yo, si tampoco lo habían visto todavía en la teoría, ¿ya? Por eso, un poco los laboratorios pienso que es más adecuado que vengan después de las pruebas, ¿ya? Eh, Profe, ¿cuándo la fecha? Así que eso, 2 semanas después de la prueba. Después dice, profe, ¿las pruebas mantienen la misma ponderación? Sí. Hasta el momento creo que no ha cambiado nada. O sea, no sé si hay algún motivo para cambiar la ponderación que yo desconozca, pero hasta el momento se mantiene todo, ¿ya? Eh, la simulación con multisim, sí, pueden hacerla con multisim o con el software de simulación que le parezca, ¿ya? Así no tengo ninguna restricción.
yo tengo una versión de Multisim que la subo normalmente al aula virtual. Es media antigua, es Multisim 10. Entiendo que ya anda por ahí circulando el Multisim 14, incluso o más avanzado. Así que ustedes pueden usar el que quieran, pero en realidad los amplificadores operacionales son tan sencillos de simular que lo pueden hacer hasta con simuladores web, como el que les mostré, el Every Circuit, creo que se llama. Eh, Así que no necesitan ningún simulador Manscaped para simular cosas así como configuraciones inversoras, no inversoras, o el amplificador de instrumentación que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Así que ustedes ahí tómense la libertad de elegir el simulador que les acomode. Eh, eso, eso con las preguntas parece ya. Bueno, veamos entonces el tema de hoy día. Eh, ¿Se ve bien? ¿Está compartiéndose bien la pantalla? Sí, profe. Vale, súper. Ya, partamos entonces. Voy a limpiar mis lentes que como hace una semana que no los limpio. Ya. Entonces dice el amplificador diferencial. Entonces vimos anteriormente que, si recuerdan, antes de las imperfecciones de los amplificadores operacionales, vimos la configuración inversora y la no inversora, y al final hicimos un ejercicio de superposición, ¿ya? ¿Se acuerdan? Donde entraba la señal tanto por la entrada inversora como la no inversora, y vimos que aplicando superposición, o sea, resolviendo primero el circuito como si fuese un amplificador inversor, y luego resolviendo el circuito como si fuese un amplificador no inversor, ¿ya? Y poniendo la otra entrada a tierra, finalmente el resultado de esas dos situaciones se sobreponen simplemente ya, y el resultado es la suma de las dos. Eso es el método de superposición y que se aplica a un montón de otros sistemas lineales, por ejemplo, para resolver mallas y otras cosas, se aplica la superposición. ¿Ya? Entonces, continuando con eso, continuando con la superposición, dice, bueno, anteriormente se apreció que la configuración inversora y la no inversora pueden operar simultáneamente. ¿Ya? Normalmente, si recordamos acá, la configuración inversora, ya vamos a hacer la inversora, ¿bien digo? Supongamos, ignoren esto que está acá por mientras, ¿ya? Y conectemos esto a tierra nomás, ¿ya? Esto lo vamos a ignorar porque hay unas resistencias ahí, se va a explicar en breve, pero supongamos que la entrada no inversora está conectada a tierra, con lo típico, y nosotros aquí teníamos nuestra señal de entrada, ¿ya? ¿Ahí? Entonces esta era la configuración inversora, donde, recordemos, la ganancia era menos R2 partido por R1, ¿ya? La ganancia igual menos R2 partido por R1, ¿ya? Entonces aplicábamos la señal por B1, este terminal estaba conectado a tierra, y luego salía la señal BO, que era igual la relación entre BO y B1 y BI, era esta la de la ganancia, ¿no es cierto? Luego vimos la otra configuración, que era este terminal conectado a tierra, ¿ya? Y la señal, de nuevo les pido que ignoren estas dos resistencias que están acá, ¿ya? Y vamos a conectarnos de nuevo de por acá, y vamos a suponer que aquí está la señal de entrada, ¿ya? Y aquí esta era la configuración no inversora, donde la señal de entrada se conecta directamente a la entrada no inversora, ¿ya? El BI, y el terminal del R1 está conectado a tierra. Esto es una tierra, ¿ya? Y recordamos entonces que BO era igual a, entonces, 1 más, tenemos esa raya loca. Ahí está. Entonces, no, la set pointer no, pen. R1, R2 partido por R1. Ahí está, ¿ya? B, I. Entonces esa era la ganancia de la configuración no inversora, ¿ya? Cuando la entrada era por acá. Bueno, entonces, si hacemos los dos simultáneamente, o sea, si ingresamos una señal por BI y otra señal o B1, mejor dicho, esto es un 1, por B1 y por B2, de nuevo ignorando estas resistencias que están acá, entonces la función de salida era la superposición de las dos, o sea, 1 más R2 partido por R1, y por el otro lado era menos R2 partido por R1, ¿ya? También por BI, ¿ya? Entonces era, en el fondo, si se fijan, por un lado se suma, ¿ya? Dado que toda esta escalar que hay acá, el 1 más R2 partido por R1, es un valor positivo,
y por el otro lado resta, dado que aquí tenemos un signo menos, ¿ya? Entonces, esa es la superposición. Bueno, veamos ahora. Entonces, bueno, un poco lo mismo que acabo de explicar. Si queremos, ahora ya aplicado con estas dos resistencias que explico a continuación de qué se trata, si queremos determinar cuál es la salida BO debido a la entrada B1, cuál es la salida BO debido a B1, entonces la salida BO de salida 1, aquí tiene el subíndice 1, es igual a menos, ¿ya? La entrada esta, por R2 partido por R1. Aquí está el menos de la ganancia, del menos R2 partido por R1, está ahí, ¿no es cierto? Y luego se aplica la superposición nuevamente y se asume ahora que B1 es 0, ¿ya? Y se le aplica el B2, ¿ya? Entonces, ¿qué monos pintan estos R3 y R4? No es nada más que un divisor de tensión, ¿ya? O sea, en el fondo yo aplico una señal B2 y esa señal B2 se va a atenuar, ¿ya? Se va a dividir por la relación entre R3 y R4 como siempre. Recordemos que por aquí no entra corriente, ¿ya? Esa corriente es 0, ¿ya? En el caso ideal. Por lo tanto, como la corriente es 0, aquí la tensión que aparece en B+, ¿ya? Es simplemente el divisor de tensión de B2 y con respecto al R3 y R4, ¿ya? Así que en el fondo es lo mismo que habíamos visto antes de la configuración no inversora, solo que ahora por algún motivo que explicamos a continuación, estamos atenuando o preatenuando esta señal B2, ¿ya? Eso es lo que vamos a explicar a continuación, ¿ya? En fin, el B2 entonces si lo tiramos a tierra, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Bueno, es el divisor de tensión entre 0 por un lado, 0 por el otro, así que en realidad estamos haciendo un divisor de tensión de 0 volts, así que igual nos va a dar 0 volts aquí en la entrada, ¿ya? Así que este R3 y R4 en realidad no los debería distraer para efectos de la superposición, que es donde aquí el B2 lo tiramos a 0 y el B1 es donde aplicamos la señal, ¿ya? Bueno, lo importante entonces es que la señal de salida BO debido a la entrada 2, ¿ya? Es igual al primero, el divisor de tensión, vamos a borrar aquí un poquito, es el primero el divisor de tensión, ¿ya? El divisor de tensión de B2, o sea, B+. ¿Cómo nos queda? Nos queda B2 por R4 dividido en R3 más R4, ¿ya? B2 por R4 dividido en R3 más R4. O sea, la primera parte es solamente el divisor de tensión de la señal B2, ¿ya? Hasta generar la señal B+. Y luego lo multiplicamos por la ganancia de la configuración no inversora, que era el 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Así que en el fondo ahí tenemos los dos casos. La señal debido a la configuración inversora, ya que es menos el B1, la señal de acá, por R2 partido por R1, y debido a la señal B2 es 2 por el divisor de tensión de R3 R4 por la ganancia de la configuración no inversora, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la señal BO final? Es simplemente sumar estas dos señales, ¿ya? Entonces, hablemos un poco del amplificador diferencial, que es lo que vamos a ver ahora, o sea, lo que en la primera parte de esta presentación dice, para lograr un amplificador diferencial, ya, primero, ¿qué es un amplificador diferencial? Un amplificador diferencial es un amplificador que amplifica la diferencia, ¿ya? Entonces, si recordarán, los amplificadores operacionales ya son, en cierta forma, amplificadores diferenciales, porque amplifican la diferencia de la entrada inversora y la no inversora, ¿no es cierto? Recordemos que tenemos un amplificador operacional acá, y teníamos dos entradas, o sea, es un amplificador diferencial, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué toda esta parafernalia de ponerle cuatro resistencias si yo ya con el solo amplificador operacional ya tengo un amplificador diferencial? ¿Ya? Bueno, pero recordemos que ese amplificador diferencial, ¿ya? Tiene una ganancia diferencial que es muy, muy grande, ¿ya? Es 100.000 veces, 200.000 veces, cosas por el estilo. Y además que esa ganancia no es muy precisa, ¿ya? Si ustedes toman dos amplificadores operacionales del mismo fabricante, el mismo modelo, uno puede que tenga 100.000 veces de ganancia diferencial y el otro puede que tenga 200.000 veces de ganancia diferencial, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos una tremenda ganancia, ¿ya? Es mucho más de lo que uno podría querer para una aplicación, por ejemplo, de instrumentación, amplificar una temperatura o cosas por el estilo. Ya, es muchísimo mayor de eso y además no es muy precisa. Entonces, no nos sirve este amplificador operacional así como está para generar un amplificador diferencial, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos?
En realidad, ahora, si queremos amplificar una señal diferencial, o sea, queremos amplificar un pequeño voltaje, ya supongamos que aquí hay un pequeño voltaje, vamos a poner una señal aquí, ¿ya? Y cómo se llama, vamos a borrar esto, ese pequeño voltaje lo queremos, a ver, sacar acá, no, demonios. Ese pequeño voltaje lo queremos amplificar, ya, pero amplificar una razón, no sé, no tan exagerada, digamos, 10 veces, 100 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta configuración que vimos anteriormente, que es sobreponer la configuración inversora con la no inversora. ¿Por qué? Porque si recordamos, uno amplifica positivamente las señales que ingresamos, ¿ya? Y el otro amplifica negativamente las señales que ingresamos. La configuración inversora, la ganancia es negativa; la configuración no inversora, la ganancia es positiva, ¿ya? Entonces, debido a esa diferencia en los signos, es que podemos hacer un amplificador diferencial. Con la ecuación va a quedar más clarito, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros apliquemos una señal acá, pequeñita, diferencial, o sea, una señal que en el fondo nos interesa amplificar la diferencia entre estos dos, ¿ya? También podría ser de la otra forma, o sea, aquí tenemos una fuente de señal que está conectada entre los dos terminales, pero también podríamos tener el caso donde tenemos, por ejemplo, el mouse, aquí una señal, ¿ya? Conectado, por ejemplo, a tierra, y aquí otra señal, también conectada a tierra, ¿ya? Y aquí me interesa amplificar la diferencia entre estas dos señales, ¿ya? Ese también es un amplificador, o sea, estaríamos amplificando la señal diferencial, o la diferencia entre las dos señales, ¿ya? Ya sea el caso que tenemos dos fuentes conectadas y queremos amplificar la diferencia, o tenemos una fuente conectada entre los dos terminales, este es el circuito que necesitaríamos utilizar, ¿ya? Entonces, dice acá, para lograr un amplificador diferencial se debe lograr que la señal B1, ya la que tenemos acá, sea igual, o sea, sea amplificada con la misma magnitud de ganancia que la señal B2, ¿ya? De esa forma, si B1 es igual a B2, la señal de salida tiene que ser cero. Ese es el principal objetivo del amplificador diferencial, que las señales que son iguales, ¿ya? Las llamadas señales de modo común, no se amplifiquen, ¿ya? O sea, en cierta forma, el amplificador diferencial, más que amplificar la diferencia, el objetivo es dejar fuera lo común, ¿ya? El promedio. Ese es el objetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas señales vienen contaminadas, ¿ya? Por ejemplo, ambas señales, nosotros queremos ingresar dos señales, ¿ya? O sea, en realidad es una sola señal, porque nos interesa la diferencia entre estas dos señales. Pero las dos señales vienen fuertemente contaminadas, por ejemplo, con la red eléctrica, ya que en amplificaciones, o sea, en aplicaciones de instrumentación, es el típico caso, que la red de 220, los 50 Hz, se acoplan a la señal de interés. Entonces aparece un ruido así súper feo. Es, por ejemplo, no sé, por los que son audiófilos o tocan guitarra, qué sé yo, guitarra eléctrica, se darán cuenta que cuando ustedes tienen un amplificador y desconectan la guitarra, suena ese ruido, ese zumbido de 50 Hz, ¿ya? ¿Es por qué? Porque como no está la guitarra conectada, se acopla el ruido de la red eléctrica de 50 Hz. En este caso, del mismo amplificador, de la fuente de poder del amplificador, se acopla a la etapa de audio y amplifica el ruido, ¿ya? Cuando uno conecta la guitarra, sin embargo, ese ruido desaparece, ¿ya? Hay otra explicación también por qué sucede eso, pero a lo que voy es que existe este ruido de 50 ciclos que se acopla, se mete en todas las partes. Entonces uno quiere deshacerse de ese ruido. Entonces, ¿cómo se deshace? Se deshace porque ese ruido se acopla. En este ejemplo, se va a acoplar, si tenemos aquí un ruido de 50 Hz, esto es ruido, no es señal de interés, ¿ya? Se va a acoplar tanto acá como acá, ¿ya? Se va a acoplar el mismo ruido en los dos terminales, ¿ya? Entonces, como mi amplificador diferencial va a amplificar la diferencia y no la señal común, o sea, no el promedio, todo lo que es común, ¿ya? En este caso los 50 Hz van a ser comunes para B1 y B2, es ruido, va a quedar fuera, ¿ya? Y solamente la diferencia entre B1 y B2, por ejemplo, una señal de temperatura, que podría estar acá, vamos a poner un pequeño fuente de poder así, supongamos que esto es un BT, le vamos a poner porque es una temperatura, ¿ya? Por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Termocuplas, ya que generan un pequeño voltaje, así muy, muy chiquitito, eh, porque son, ustedes saben, el efecto galvánico, cuando ustedes tienen dos metales distintos y los sueldan,
en esa soldadura se genera una termocupla. ¿Qué significa? Se genera una corriente, ¿ya?, entre los dos metales, y que es sensible, muy sensible a la temperatura. Entonces, si ustedes esa juntura entre los dos metales la calientan, entonces el voltaje va a aumentar. Si la enfrían, el voltaje va a disminuir, o al revés, depende de los metales en realidad. Entonces, ese es un principio de los sensores de temperatura, ¿ya? Entonces, un sensor de temperatura con esas características uno lo podría conectar acá, ¿ya?, entre los dos terminales B1 y B2, pero, como les digo, se va a acoplar los 50 Hz de la red eléctrica. Esto es capacitivo, ¿ah? No es que uno le conecte la red eléctrica, sino que aquí hay un capacitor, ¿ya?, entre las dos líneas, y ese capacitor en realidad es un capacitor parásito, es simplemente la capacitancia que hay entre el conductor de un lado, que es las líneas de la red de 220, no sé, pues el enchufe, el alargador, qué sé yo, el aire, que es el dieléctrico del condensador, y el conductor, que es los terminales de la termocupla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el capacitor, dos conductores y un dieléctrico, ¿ya? Entonces, basta con eso y tenemos un acople de la línea, ¿ya? Así que este amplificador diferencial, de nuevo volviendo, me va a dejar, o la idea es que me deje los 50 Hz fuera, ya no los amplifique, y solamente amplifique este pequeño voltaje, ¿ya? Y VO represente la temperatura amplificada de ese pequeño voltaje acá, pero no el de los 50 Hz, ¿ya? Entonces, esa es la motivación de los amplificadores diferenciales, ¿ya? De dejar el modo común fuera y solamente amplificar el modo diferencial, o la señal diferencial, o la diferencia de los voltajes, ¿ya? Bueno, cierro paréntesis, y ahora, para lograr ese objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que cuando haya una señal igual en B1 y en B2, esa señal se vuelva cero, ¿ya? Recordemos que B1 se multiplica por un factor negativo, B2 se multiplica por un factor positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los dos factores los tenemos que igualar, y al igualarlos, entonces se va a cancelar una señal que sea igual en B1 y en B2, ¿ya? Entonces tenemos por un lado, bueno, se entiende que uno es positivo y el otro es negativo, entonces aquí lo que nos interesa igualar es la magnitud de de las dos ganancias, de la ganancia no inversora con la ganancia inversora, ¿ya? Entonces aquí tenemos el A inversor, ¿ya? Y lo de acá era la ganancia no inversora, ¿no es cierto? Las magnitudes, ¿ya? Entonces, por un lado, la ganancia del amplificador inversor era R2 partido por R1, negativo. El negativo lo dejamos fuera porque nos interesa igualar las magnitudes, ¿ya? Y por el otro lado teníamos el R3 partido por R4, que es el atenuador, o sea, R4 dividido en R3 más R4, que es la atenuación, y luego la ganancia del amplificador, la configuración no inversora, que era 1 más R2 partido por R1. Ya, y aquí es el motivo de por qué se instala el R3 y el R4. El R3 y el R4 se instala porque si no, no hay forma de igualar estas dos magnitudes. Si se fijan, si por un lado tenemos R2 y R1, y en el otro lado tenemos 1 más R2 y R1, ¿ya? No hay forma de que estas dos magnitudes sean iguales, sino es atenuando un poco la primera, ¿ya? O introduciendo dos variables más, otra forma de verlo, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Hay que aplicarle una atenuación previa a B2 para que con esa atenuación y la ganancia, recordemos la magnitud de la ganancia no inversora es un poco mayor que la no inversora porque tiene el 1, ¿ya? Este 1 nos cambia todo el cuento, ¿ya? Entonces, por eso, para compensar ese 1 que está acá, es que tenemos que utilizar este atenuador que es el R4 partido por R3 más R4, ¿ya? En fin, se igualan. Entonces, como se igualan, resolvemos, ya, para un lado, para el otro lado, qué sé yo, etcétera, etcétera, y llegamos a esta conclusión, que para que las dos magnitudes, la de la configuración inversora y de la configuración no inversora, sean iguales, ¿ya? Entonces tenemos que hacer que la relación R2 partido por R1 sea igual a la relación R4 partido por R3, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Si quieren, pueden igualar R4 igual a R2 y R3 igual a R1, ¿ya? Podemos igualar que estas dos resistencias R1 y R3 sean iguales, y estas dos resistencias R2 y R4 sean iguales, pero no es necesario que sean iguales, ¿ya? Basta que las relaciones entre ellas sean iguales, ¿ya? Y ahí está, ok. Entonces, ¿por qué quizás podríamos querer que R3 y R4 sean en suma mayores que R1 y R2? Por un tema de la impedancia de entrada, ¿ya? Recordemos, vamos a ver más adelante cuál es la impedancia de entrada que ve una señal en B2,
Bueno, como aquí no entra corriente, la corriente simplemente fluye por acá, la impedancia de entrada es R3 más R4, ¿ya? Desde B2, desde B2. Entonces quizás necesitamos una alta impedancia o una mayor impedancia de entrada. Entonces podemos aumentar R3 y R4 simultáneamente, pero haciendo que la relación entre ellos se mantenga igual a la relación entre R2 y R1, ¿ya? Bueno, más adelante vamos a ver que para efectos de simplicidad vamos efectivamente a igualar R4 con R2 y R3 con R1, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Lo tenemos 26, ya. Yo Diga. en verdad quería saber si podía como repincelar la idea de como la salida de B2, que no me quedó claro cuando, porque Claro, era como R4 sobre R más, de R3 más R4, y también le ponía como la ganancia sí, del, claro, no, no hay del problema. inversor. Volvemos entonces, a ver, yo creo que aquí mismo. En el fondo, recordemos que todo lo que hay de aquí hacia adelante es un circuito abierto para efectos prácticos, porque aquí no hay una... La impedancia de entrada del amplificador operacional es muy grande, ya es como un circuito abierto. Así que nosotros podemos aislar todo este circuito y dejarlo de esta forma, ¿no es cierto? Como una resistencia con otra resistencia. Para efectos prácticos, es un circuito que tiene solamente dos elementos, que son estas dos resistencias. ¿Ahí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto es el voltaje en este punto? ¿Ya? ¿Cuánto es V más? Y V más, vemos que es el divisor de tensión entre R3 y R4. ¿Ya? O sea, un simple divisor de tensión donde tenemos que V más es igual entonces a R4, o sea, la resistencia de abajo, dividido por la suma de las dos resistencias, R3 más R4, multiplicado por la señal que genera, que es el B2, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es este B2, ya lo estamos traduciendo a la señal B+, que normalmente teníamos cuando teníamos la configuración no inversora. Ya la configuración no inversora, recordemos que no tenía estas dos resistencias, sino que partía directamente desde la entrada no inversora, ¿ya? Así que ahí ya tenemos el primer factor de conversión entre B2 y B+, ¿ya? Y luego, para llegar a B2, o sea, B o 2, podríamos decir que es, bueno, la ganancia de la configuración no inversora, suponiendo que B1 es tierra, ¿ya? Esa es la gracia de la superposición, de que para un caso, para calcular cuánto es B2, o en este caso para calcular cuánto es B+, con respecto a BO, vamos a suponer que B1 es tierra, ¿ya? Y en ese caso tenemos exactamente la configuración no inversora que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Así que, como tenemos la configuración no inversora, la ganancia es 1 más R2 partido por R1 multiplicado por B más, ¿ya? No sé si se entiende hasta ahí. O sea, lo que tenemos hasta acá es exactamente la configuración no inversora, ¿ya? Esta es el BO debido a la configuración no inversora, pero en vez de considerar B2, estamos considerando B más. Estamos partiendo de este punto, ¿ya? Entonces, aplicamos una señal B más, ¿ya? B1 para casos de la superposición va a ser 0, va a estar conectado a tierra. Y ahí tenemos la configuración no inversora clásica que hemos visto. Ok, y vimos además que B más es igual al divisor de tensión entre B2 y estas dos resistencias, ¿ya? O sea, B2 aplicado con las dos resistencias tenemos ese divisor de tensión. Por lo tanto, PO2, o sea, la salida debido a la configuración no inversora, pero con respecto a B2, va a ser igual entonces aquí reemplazando a 1 más R2 partido por R1 por el divisor de tensión que era R4 partido por R3 más R4, y ahora sí multiplicado por B2, ¿ya? O sea, aquí reemplacé simplemente el B más de acá, por lo que teníamos acá, que esto es un más, por si acaso, ¿ya? Y nos queda esta fórmula grandota que tenemos acá, ¿ya? Entonces, esa es la señal que yo aplico en B2, ¿ya? Vamos a suponer de nuevo, B1 es igual a 0, ¿ya?
Y ahí entonces no es solamente la ganancia por la configuración no inversora, sino que es además la atenuación debido a estas dos resistencias, ¿ya? Estas dos resistencias no interactúan con la ganancia si se fijan, ¿ya? ¿Por qué no interactúan? Porque por aquí no, o sea, en el fondo, recordemos que el amplificador operacional de alguna forma desacopla todo lo que suceda acá con lo que suceda arriba, ¿ya? O sea, lo de arriba no interactúa con lo de abajo no interactúa con lo de arriba, ¿ya? Podemos separar este amplificador operacional en dos partes, ¿ya? Y debido a que aquí hay una alta impedancia, esto es como si fuese un circuito abierto, ¿ya? Entonces no, aquí no hay ninguna corriente que hay que considerar, esto simplemente, como les decía, como si R3 y R4 estuviesen conectados nada más que entre V2 y tierra, ¿ya? Y aquí lo único que estamos haciendo es observar cuál es ese voltaje, y ese voltaje es finalmente una atenuación del V2, ¿ya? V2, o sea, el voltaje V más, acá, es una atenuación de V2, ¿ya? No sé si ahí más o menos contesté las dos partes, o sea, por una parte estamos atenuando V2 y por otra parte vamos a tener la configuración no inversora, ya la configuración no inversora debido a que vamos a suponer de nuevo que aquí tenemos un cortocircuito, ¿ya? Entonces vamos a tener la mitad del ejercicio resuelto, la respuesta de cuánto es VO, pero con respecto a la señal V2, ¿ya? Y la otra mitad del ejercicio hacemos lo opuesto, sacamos ¿cómo se llama? La conexión a tierra acá y la ponemos acá. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí tenemos dos tierras, tierra aquí, tierra acá, así que el divisor de tensión también nos va a dar tierra, o sea, el voltaje aquí, V más, va a ser cero, ¿ya? Así que vamos a tener exactamente la configuración inversora, donde teníamos aquí más conectado al cero, ¿ya? Y aquí tenemos el R1, y aquí tenemos el R2, ¿ya? Y aquí tenemos V1, 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 ¿ya? Y aquí tenemos VO. Entonces, ahora la segunda parte, o en realidad era la primera parte, pero la otra parte, quiero decir, VO debido a 1, ¿cuánto es? Bueno, suponiendo que esto es 0, etcétera, es la ganancia de la configuración inversora, porque era menos R2 partido por R1, ¿ya? Y eso se multiplica por el V1, ¿ya? Así que tenemos dos circuitos funcionando simultáneamente, pero con un mismo amplificador operacional, una configuración inversora y una configuración no inversora, ¿ya? La única diferencia es que la configuración no inversora tiene un divisor de tensión previo, ¿ya? Porque hay que reducir un poquito la señal. ¿Por qué? Por lo que vimos después, que era el hecho de que teníamos que igualar, vamos a borrar acá, igualar las ganancias, ¿ya? Igualar estas dos ganancias. ¿Y por qué queríamos igualar las ganancias? Queríamos igualar las ganancias porque nosotros queremos hacer un amplificador diferencial, y un amplificador diferencial como que su primera tarea es no amplificar las señales que son iguales, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, aplico aquí un voltaje de 1 volt, ya que lo vamos a ver a continuación, en V1, y un voltaje de 1 volt en V2, ¿ya? Estoy aplicando el mismo voltaje en V1 y en V2, voltajes continuos, ya nada alterno, aquí, continuo. Entonces estoy aplicando V1 en 1, en V1, o sea, 1 volt en V1, 1 volt, y aquí 1 volt. Entonces, si esto va a ser un amplificador diferencial, su misión es que el voltaje a la salida sea cero. ¿Por qué? Porque la diferencia de estos dos es cero, ¿ya? La diferencia es cero, entonces el voltaje tiene que ser cero. Para que eso funcione, analizamos el circuito amplificador inversor por un lado y el amplificador no inversor por el otro lado, haciendo que ambas ganancias sean iguales, ¿ya? Al hacer las dos ganancias iguales, recordemos que una ganancia es positiva, la otra es negativa, o sea, multiplica por menos uno, quiero decir. Al hacerlas iguales en magnitud, entonces vamos a tener exactamente eso, que el amplificador inversor, que amplifique V1, me va a dar un valor en VO1, ¿ya? Y el amplificador no inversor, que amplifica el 1 volt de acá abajo, ¿ya? Me va a dar otro valor, pero con signo cambiado. Y al sumar los dos, me tienen que dar 0 volt a la salida, ¿ya? Y eso con cualquier par de voltajes que sean iguales, ¿ya? Por eso estamos igualando entonces las dos ganancias, la ganancia del amplificador inversor y del amplificador no inversor, ¿ya? Ese es como el resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Entonces, finalmente el VO final, ya el que suma los dos, vamos a ver, habíamos dicho, la condición para que se cumpla esto de que las dos magnitudes del amplificador inversor y la del no inversor sean iguales,
era que la relación R2 partido por R1 sea igual a la relación R4 partido por R3, ¿ya? Eso lo da aquí el desarrollo, ¿ya? Entonces, si es que son iguales, y supongamos que igualamos R2 con R4 y R1 con R3, ¿ya? Entonces vamos a tener que BO va a ser simplemente R2 partido por R1, ¿ya? Multiplicado por la diferencia de B1, B2 y B1, ¿ya? Y a este R2 partido por R1 lo vamos a llamar la ganancia diferencial del amplificador diferencial, ¿ya? El AD. Entonces, ahora, de este circuito, como dijimos, si aquí le ponemos un pequeño voltaje, ¿ya? Supongamos 1 milivolt, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto va a ser BO? BO va a ser, bueno, 1 milivolt multiplicado porque la diferencia entre B1 y B2 es 1 milivolt, ¿ya? O si quieren B2, pueden poner menos, bueno, da lo mismo. El asunto es tener claro cuál es cuál es el voltaje mayor que el otro, porque BO va a ser B2 menos B1. Ojo con eso. Pero multiplicado por la relación entre R2 y R1, ¿ya? R2 y R1, si es que aquí lo podemos cambiar el R3 por un 1 también y el R4 por un 2, ¿ya? Son estos dos valores iguales. Entonces, si R2 y R1, por ejemplo, no sé, pues R2 es 100 kilos y R1 es 1 kilo, ¿ya? Y aquí le ponemos 1 kilo y aquí le ponemos 100 kilos. Entonces, ¿cuál es la ganancia diferencial? Bueno, es 100 veces, ¿ya? Porque tenemos 100 kilos y 1 kilo, ¿ya? Entonces vamos a estar multiplicando por 100 ese milivolt que tenemos aquí diferencial, ¿ya? Y entonces aquí vamos a tener 100 milivolt, ¿ya? Bueno, aquí para que esto funcione, aquí, ojo que siempre hay confusiones con la polaridad y toda esta cuestión, ¿ya? Vamos a tratar de no ser ambiguos, en el sentido de que voy a poner, ¿cómo lo ponemos esto? Lo voy a poner así, ¿ya? Una fuente de poder, no, en realidad eso está mal. Si uno pone una fuente de poder así, ¿ya? Y le pone 1 milivolt, ¿qué entienden ustedes? Bueno, que hay 1 milivolt, que B2 es 1 milivolt mayor que B1. ¿Por qué? Porque la fuente de poder está patas para arriba, ¿ya? También podríamos haberlo puesto al revés, ¿ya? Vamos a poner aquí, vamos a borrar. Así, la fuente de poder ahora sí lo ponemos correctamente, pero ahora le ponemos menos, esperemos que llegue el menos, ahí llegó el menos 1 milivolt, ¿ya? Con esta polaridad que se muestra acá. Está haciendo un ruido. Se cortó, ya. Entonces, si ponemos menos 1 milivolt, vamos a borrar esta rayita loca, menos 1 milivolt así, y con la fuente más menos, entonces también se entiende que B2 es un voltaje mayor que B1, ¿ya? De nuevo, ojo acá para no confundirse. Lo terrible sería poner la fuente patas para arriba y además poner menos 1 milivolt, eso es confuso, ¿ya? Entonces trataré de no hacerlo confuso, pero de nuevo, si es que aquí yo le pongo, esto es de, no sé cómo le había puesto BT, y BT es igual a 1 milivolt, entonces se entiende que B2 es mayor que B1, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo va a ser el voltaje de salida? Bueno, como dice acá, R2 partido por R1, estos son 100 veces B2 menos B1, así que si B2 es mayor que B1, ¿ya? Como es el caso de acá, entonces este voltaje debería ser positivo, ¿ya? Así que BO es igual a 100 milivolts, ¿ya? Ok, entonces ahí tenemos nuestro amplificador diferencial, estamos amplificando una señal de menos 1 milivolt, ¿ya? Menos 1 milivolt, y nos sale 100 milivolts, ¿ya? Hasta ahí entonces, todo bien. Y uno dice, bueno, pero si eso igual yo lo podía hacer antes con el amplificador inversor, con la configuración inversora, no era necesario hacer todo este cuento para amplificar 1 milivolt. Antes igual podíamos amplificar 1 milivolt a 100 milivolts, pero no diferencialmente, porque ¿qué pasa si ahora yo les pongo el siguiente ejercicio? Yo les voy a poner entonces aquí una fuente de tensión de, pongámosle 100 milivolts, y ahora aquí otra fuente de tensión, ¿ya? ¿De cuánto? Más, estos son más también, son positivos, 101 milivolt, ¿ya? Entonces tenemos una fuente de B2 que es igual a 101 milivolt y una fuente de tensión
B1 que es 100 milivolts, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la diferencia de los dos, o sea, 101 menos 100, me va a dar 1 milivolt, ¿ya? Y ese milivolt es el que se amplifica finalmente, ¿ya? Y el modo común, que en este caso sería el promedio de los dos, que es 100 más 101 dividido en 2, ¿ya? Que es 100.5, ese no tiene ningún efecto o no debería tener ningún efecto sobre BO. Solamente la diferencia de los dos es el que se amplifica, ¿ya? Entonces podrían ser 100 y 101 o podría ser 1,001 volt y aquí 1,000, o sea, 1 volt, y el otro 1,001 volt, ¿ya? O sea que la diferencia sigue siendo 1 milivolt, pese a que el promedio ahora es 1 volt entre los dos, ¿ya? Da lo mismo, si el promedio entre los dos es 1 volt, 1 milivolt, 100 milivolt, da lo mismo, ese promedio en realidad no debería afectar en nada en el voltaje de salida, ¿ya? Porque es el modo común. Lo que debería afectar solamente es la diferencia entre los dos, en este caso 1 milivolt, ¿ya? Entonces, esa es la filosofía de toda esta cuestión, ¿ya? Amplificador diferencial que amplifique solamente la diferencia y que el modo común lo rechace, ¿ya? Ok, entonces, utilizando el amplificador diferencial, se pueden conectar una fuente balanceada, como vemos acá. ¿Balanceado qué significa? De que es como, imagínense un trapecista que está sobre la cuerda floja, ¿ya? Trapecista, un mal equilibrista, que está sobre la cuerda floja y tiene una barra, entonces se está equilibrando, ¿ya? Se está balanceando de un lado al otro, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo. Esta fuente de tensión genera dos voltajes, ¿ya? Un voltaje diferencial en realidad. Pero ninguno de los dos voltajes, ninguno de los dos extremos en realidad está a una tensión, o está, podemos decir, está a la misma tensión con respecto a la referencia, que en este caso es tierra. O sea, en otras palabras, una señal balanceada, ¿ya? Es una señal en que ambos extremos están a la misma referencia con respecto a tierra, ¿ya? O sea, ambos extremos tienen la mismo potencial, el uno con respecto al otro, respecto a tierra, ¿ya? Porque ninguno de los dos está conectado a tierra en este rigor, ¿ya? Eso es una señal balanceada. Y esto de balanceado y desbalanceado se ve mucho también en las antenas y en las líneas de ¿cómo se llama? Para conectar las antenas, ¿ya? De propagación. Así que una línea para conectar una antena puede ser balanceada o puede ser desbalanceada. Entonces, la línea balanceada, ninguno de los dos terminales está conectado a tierra, y la desbalanceada, uno de los dos terminales sí está conectado a tierra, ¿ya? Entonces, el potencial de un extremo es cero con respecto a tierra, y el potencial del otro extremo, bueno, es otro voltaje, pero distinto de cero conectado a tierra, ¿ya? En fin, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque aquí estamos conectando entonces una señal balanceada, o sea, en el fondo una señal que no tiene ninguna referencia específica con respecto a tierra. Podría ser una batería de 1,5 volts, por ejemplo, podría ser esta termocupla que les hablaba, que es para medir temperatura. En realidad está como volando, está flotando en el aire, uno llega y la conecta, estos dos terminales, y uno no puede decir que alguno de los dos terminales tenga alguna preferencia hacia tierra más que el otro, ya están como flotando los dos. Entonces, en este caso estamos amplificando una sola fuente de señal, y bueno, se genera la amplificación diferencial que les expliqué, y una pregunta interesante sería, bueno, ¿cuál es la impedancia de entrada para esta señal diferencial? ¿Ya? El Rin. Y recordamos que para calcular las impedancias de entrada lo que había que hacer era la fórmula, decir, bueno, para un voltaje aplicado, Bin, ¿ya? Aquí hay un voltaje Bin, ¿cuál es mi corriente? En este caso la corriente, se fijan, como es un solo circuito, una sola malla, la corriente es una sola, la corriente es I, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la corriente I in para un voltaje B in? ¿Ya? Y vemos que la corriente I in, debido a que aquí hay un cortocircuito virtual, en el fondo el voltaje de aquí, del B menos, es igual al voltaje del B más, por lo tanto aquí este voltaje es el mismo, por lo tanto la corriente va a estar determinada por este voltaje B in y las dos resistencias R1. ¿Ya? Recordemos que la de abajo es R1 también, porque vamos, para efectos prácticos, decir que estas dos resistencias se copian, ¿ya? El R, que era el R3, en realidad lo vamos a igualar a R1, y el que era el R4 lo vamos a igualar a R2, ¿ya? Entonces, para esos efectos, decimos que la corriente está determinada por la tensión que yo aplico, ¿ya? ¿Ven? Dividido en las dos R, ¿ya? Porque hay dos R que se oponen al paso de corriente en esta malla. Recordemos que aquí hay un cortocircuito virtual entre estos dos extremos. Entonces, simplemente los Bin se cancelan y nos queda que la impedancia de entrada es 2 veces R1, ¿ya? Entonces,
Si yo miro de acá hacia adentro, o esta señal, ¿cómo se llama? Este sensor de temperatura o la fuente de poder que yo conecte de esta forma, va a haber una resistencia ¿ya? De 2 veces R1 con respecto a la corriente que le va a demandar el circuito a esta fuente. ¿Qué pasa ahora con el otro caso? Cuando tenemos dos señales de voltaje diferentes, ¿ya? Las dos están conectadas a tierra, ¿ya? Pero yo quiero calcular, bueno, el amplificador operacional siempre va a calcular la diferencia entre los dos terminales, pues el B1 y el B2, ¿no es cierto? Va a calcular la diferencia. Pero aquí la impedancia de entrada se ve distinta, porque como son dos fuentes distintas, ya conectadas cada una a tierra, van a haber distintas impedancias de entrada, ¿ya? La de B2 va a ser una impedancia de entrada que va a estar determinada por estas dos resistencias, el R3 y el R4, y el B1 va a tener la impedancia de entrada que era la misma que habíamos visto con el amplificador inversor, con la configuración inversora, que era R1, si se fijan. ¿Ya? Así que el Rin más, el de acá, es la impedancia debido a estas dos R, ¿no? ¿Ya? Que son las resistencias que se oponen al paso de corriente a tierra, ¿ya? Simplemente R3 más R4. Y el Rin menos, ya dijimos aquí hay un punto interesante, pero aquí lo que importa, aquí yo estoy calculando, si se fijan, el diferencial, ¿ya? El diferencial o sea, cómo cambia mi corriente debido a un cambio de voltaje, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Lo estoy haciendo porque si no se vuelve un poco complicado calcular porque si se fijan, yo para calcular la impedancia de entrada voy a necesitar calcular cuál es la corriente que circula por acá, el I1, ¿ya? Pero para calcular I1 voy a depender del voltaje de acá, B menos. Y el voltaje B menos es una copia del voltaje B más, ¿ya? Así que aquí tengo una situación media complicada donde la corriente, la impedancia de entrada no depende solamente de R1, sino que depende del voltaje de la fuente de abajo, ¿ya? Entonces vamos a tener distintas impedancias de entrada, ya así como estáticas, dependiendo si V2 es 1 volt, 3 volt o el voltaje que sea, ¿ya? Entonces como no es la idea, o sea, la idea es saber cuál es la pendiente, ya como si yo cambio aquí mi voltaje, aplico una señal diferencial, por ejemplo, una señal sinusoidal, quiero decir, cómo va a cambiar mi corriente I1, entonces ahí calculo mejor el delta I sobre el delta B, y ahí sí que me calcula súper bien cuál es la impedancia central, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando cambio B1? Lo que va a suceder es que, a ver cómo era la cosa, cambio B1, este se mantiene fijo, claro, el B menos se va a mantener fijo porque este se mantiene fijo, si no me equivoco, claro. Así que si este punto es fijo y este punto cambia, vamos a ver que la diferencia de corriente I1 va a depender solamente de la magnitud de R1, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que nos da R1, ya que en el fondo es la misma impedancia de entrada que teníamos con la configuración inversora, ¿ya? Así que eso, ¿ya? De nuevo, en la práctica, si en un punto estático, o sea, yo no me quiero meter mucho en este tema porque tampoco es tan importante y en función del tiempo no vale mucho la pena, pero en el caso de abajo, para calcular la impedancia de entrada, dependía solamente de R3 y R4. ¿Por qué? Porque este punto B más no depende, o sea, no va a cambiar en absoluto según lo que cambie el circuito de arriba. Recordemos que aquí están como separados, ¿ya? O sea, lo de arriba del amplificador operacional, toda esta parte de acá, no influye sobre lo que sucede acá abajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una alta impedancia de entrada y de aquí no hay ninguna conexión de retroalimentación, ¿ya? Esto simplemente está en circuito abierto, así que si yo aplico un voltaje en B2, en B más voy a tener una función que es parte de B2, ¿ya? Una atenuación de B2. Nada más que eso, ¿ya? Así que aquí es fácil calcular cuál es la impedancia de entrada porque esta señal solamente depende de B2, pero no así con la impedancia desde B1, porque la impedancia desde B1 sí depende, o sea, el punto B menos, sí es influenciado por el circuito de abajo debido a la retroalimentación, ¿ya? Entonces ahí hacía más complicado el cálculo de la impedancia. Y por eso me di esa vuelta, pero diferencialmente, o sea, si yo cambio, hago una pequeña variación de B1, ¿cómo cambia la variación de I1? Por último, ¿cuál es la impedancia diferencial? Me va a dar que es R1, ¿ya? Eso. Ok,
Sigamos. Ahora sí, lo que sí es importante, lo que ya les vengo hablando sobre el modo común y el modo diferencial, ¿no es cierto? El objetivo del amplificador diferencial, entonces, es amplificar, de nuevo, la diferencia de los voltajes de entrada, ¿ya? Rechazando la señal común, ¿ya? O sea, de nuevo, en el ejemplo, si teníamos 100 milivolt y 101 milivolt, la diferencia era 1 milivolt, por lo tanto, ese milivolt se multiplica por la ganancia diferencial, que la habíamos en el ejemplo calculado como 100 veces, ¿ya? Pero si tenemos 1 volt y 1.001, o si tenemos 10 volt y 10.001, o 100 volt y 100.001, a nosotros solamente nos va a interesar la diferencia, y en todos los casos la diferencia era 1 milivolt. Por lo tanto, para todos los casos, el voltaje de salida tenía que ser siempre el mismo, ¿ya? Pero naturalmente los voltajes comunes, o sea, el 1 milivolt, el 10 milivolt, 100 o 1 o 10 volt o 100 volt, eso iba cambiando, pero ese es el voltaje común para las dos señales, y ese voltaje común tiene que quedar fuera. Entonces, a esa capacidad de dejar fuera el voltaje común se le llama el rechazo de modo común, ¿ya? El rechazo del modo común. Bueno, eso viene a continuación en realidad. Pero bueno, está entonces la señal diferencial, que es la diferencia de las dos señales, y la señal común, que es el promedio de las dos señales, ¿ya? Entonces, voltaje de common mode, de modo común, es simplemente el V1 más el V2 dividido en 2, ¿ya? Y el voltaje diferencial es V1 menos V2, en el otro lo puse V2 menos V1, ¿ya? En realidad no tiene mucho el sentido del... Lo vamos a poner para que sea consistente con lo primero, como V2 menos V1, ¿ya? Pero se entiende que es la diferencia entre las dos, ¿ya? Entonces vamos a ver la representación del modo común. Supongamos que tenemos el caso que habíamos visto originalmente, donde teníamos dos fuentes de tensión, y a esas dos fuentes de tensión las ingresamos por las dos entradas del amplificador diferencial, y le vamos a calcular la diferencia, ¿ya? Y al calcularle la diferencia, entonces amplificamos solamente la diferencia y el promedio lo dejamos fuera. Entonces, ¿cómo se ve ahora? Este mismo circuito de acá lo podemos reformular, ¿ya? Como el que vemos acá. Podemos hacer que estas dos fuentes de señales que son independientes la podemos convertir en una única fuente de señal que solamente tiene el modo común, ¿ya? O sea, si nosotros calculamos el promedio de las dos señales, V1 y V2, ¿ya? Como se ve acá, 1 más 2 dividido en 2, tenemos el voltaje de modo común. Entonces, como esa señal es común a las dos señales, podemos hacerla, redibujarlas como una fuente de tensión llamada voltaje de modo común, ya que es la que tenemos acá, y sobre este voltaje sumamos o restamos media señal diferencial, ¿ya? Entonces, como dijimos, la señal diferencial era uno menos el otro, ¿ya? Entonces, ¿por qué medio? Porque si vemos desde el punto de vista entre V1 y V2, ¿cuál es el voltaje que hay de aquí hasta acá? Vamos a ver que es medio voltaje diferencial más menos voltaje diferencial, vamos a tener un voltaje diferencial, ¿ya? Que es precisamente lo que nos interesa amplificar, ¿ya? El voltaje diferencial. Por eso tiene que ser medio para que desde ese punto en común, de donde sale el voltaje de modo común, salga más y menos un voltaje diferencial. Vamos a ver un ejemplo donde se entiende mejor eso. Acá. Supongamos que V1 ya es 5 volts. Ya aquí 5 volts. Y que V2 son 3 volts. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la señal de modo común? Bueno, el promedio de los dos es 5 más 3 es 8, dividido en 2 es 4, ¿ya? Así que le vamos a poner 4 volts de modo común. ¿Y cuál es la señal diferencial? Bueno, 5 menos 3 es 2 volts, ¿ya? 2 volts. Es igual, ¿ya? Ok, entonces podemos redibujar esto como una señal de modo común 4 volts, una señal de 4 volts acá, ¿ya? Más o menos. Con medio voltaje diferencial, dijimos que el voltaje diferencial eran 2 volts, medio voltaje sería 1 volt acá arriba, 1 volt acá, y otro medio voltaje diferencial, 1 volt para abajo, ¿ya? O sea, esto es, bueno, aquí aparece como que el menos está más arriba que el más, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar así, menos, más, menos, más, ¿ya? Esto es arbitrario, podría haber sido las fuentes al revés, da lo mismo. El asunto es que recordemos que el V2 tiene que ser mayor que el V1 para que el voltaje V2 sea positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, si se fijan, partimos de 4 volts en este punto y aquí le sumamos un volt, por lo tanto, aquí tenemos los 5 volts,
perdón. Tengo que escribir 4, si dan 5. Entonces tenemos los 5 volts en un extremo, y aquí tenemos 4 menos 1, tenemos los 3 volts en el otro extremo. Así que si se fijan, desde el punto de vista de estas dos resistencias, R1 y R3, o de estas dos entradas, podemos decirlo B1 y B2, siguen teniendo los 3 volts originales. Dijimos que B1 era igual a 3 volts, que es lo que dice, perdón, aquí está al revés. Y aquí lo que no es consistente es los voltajes de acá con los monitos que tienen acá adentro. Así que voy a arreglar los monitos. Voy a arreglar estos monitos de adentro. Ahí está. Esto es más, menos, más, menos. Ahí. Ya. 4 volts, le sumamos un volt, entonces aquí tenemos 5 volts. Y aquí 4 volts, le restamos un volt, tenemos los 3 volts. ¿Ya? Entonces ahora sí. B1 es 5, que era lo que habíamos dicho al principio, y B2 es 3, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, recordemos que BO es igual a B2 menos B1, así que en realidad nos va a dar 3 menos 5 menos 2, así que nos va a dar un voltaje negativo BO, ¿ya? Pero en el fondo, desde el punto de vista desde B1, o sea, si nosotros miramos de aquí, vamos a poner un ojito acá mirando. No me salió el ojito, pero bueno, un ojo mirando hacia allá. Vamos a ver que tenemos en este punto 5 volts, y si tenemos un ojito aquí mirando para allá, vamos a ver que en este punto hay 3 volts, que era lo mismo. Así que en realidad estos dos circuitos, el de acá y el de allá, son equivalentes. Aquí dice una fuente de 5 volts y una fuente de 3 volts, y aquí dice una fuente común de 4 volts, pero con una fuente diferencial hacia arriba de 1 volt, o sea, media fuente diferencial hacia arriba de 1 volt y media fuente diferencial hacia abajo de 1 volt, ¿ya? Y desde el punto de vista de estos terminales es exactamente lo mismo, ¿ya? Es equivalente. Pero ¿de qué nos sirve entonces poner el sistema de esta forma? De que ahora podemos observar que podemos cambiar el voltaje de modo común. En teoría lo podríamos aumentar, disminuir, qué sé yo, y el voltaje BO no debería cambiar en absoluto debido a que cambiemos, por ejemplo, el voltaje de modo común, ¿ya? Solamente tiene que cambiar cuando cambiemos el voltaje diferencial, ¿ya? Y ese voltaje de modo común, el que le decía, por ejemplo, podía ser el ruido de 50 Hz de la red eléctrica, ¿ya? O el voltaje que en realidad no nos interesa amplificar. Ok. Terminamos con a ver, bueno, nos quedan todavía 12 minutos. El circuito del amplificador diferencial visto anteriormente entonces posee algunas desventajas, ¿ya? La primera desventaja es la impedancia de entrada, que no es infinito, o sea, que no es súper alta, sino que es acotada, ¿ya? La baja impedancia de entrada, bueno, si es baja o no es relativo, pero en general va a ser baja, porque si queremos tener alta ganancia, recordemos la relación entre R2 y R1 tiene que ser grande, o sea, R2 tiene que ser mucho más grande que R1, y recordemos que R2 en general no puede ser un valor súper grande, no puede ser 1 mega, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ser un valor en general menor que 100 kilos. Entonces, como R2 no puede ser súper grande, eso nos acota que R1, si queremos tener una ganancia significativa, R1 va a tener que ser un valor chiquitito. Y si R1 es un valor chiquitito, significa que la impedancia de entrada desde B1 va a ser pequeña, ¿ya? Luego, y R3 y R4 lo mismo, ya R3 y R4 tienen que seguir la misma relación que R2 y R1. Claro, R3 y R4 podrían ser un poco más grandes, pero en conjunto tampoco pueden ser nada alrededor de 1 mega, qué sé yo, por ya los efectos no ideales del amplificador. Recordemos que por aquí sí entra un poquito de corriente, ¿ya? Entonces, si la corriente que circula por R4 es tan pequeña como la que circula por la entrada no inversora, ya y offset y el y bias, ¿ya? El IB. Entonces, en realidad, el divisor de tensión ya no va a respetar la fórmula, ¿ya? O mejor dicho, la fórmula no va a condecirse con la realidad, porque en realidad la mitad de la corriente va a estar pasando por aquí y la otra por acá. En fin, R3 y R4 tampoco pueden ser súper grandes, así que en general, uno de los problemas del amplificador diferencial es que las impedancias de entrada no son súper grandes, sino que están acotadas, ¿ya? Luego, el otro problema es que la ganancia es difícil de modificar. Si yo, por ejemplo, para una aplicación quiero tener una ganancia ajustable, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé a priori si necesito amplificar 10 veces o 100 veces, ¿ya? O quizás un rango intermedio, ¿ya? Eso es un típico, ¿ah? De repente uno quiere amplificar una señal con tal de que se vea
viene en una pantalla, ¿ya? En una cierta cantidad de píxeles, por ejemplo, o píxeles. Entonces uno ajusta la ganancia, lo mismo que en un osciloscopio. Cuando uno pone un osciloscopio, el osciloscopio tiene la opción de tener ganancia ajustable, ya los milivolts por división, precisamente porque uno no conoce la señal que va a medir a priori, ¿ya? Entonces uno ajusta la ganancia. Entonces, utilizando este circuito, ¿cómo podemos ajustar la ganancia? Tendríamos que necesariamente cambiar dos pares de resistencia simultáneamente, ¿ya? Y si bien hay potenciómetros que vienen con dos, son como dos potenciómetros en uno acoplados por el eje de la perilla, el problema principal es que las dos resistencias hay que ajustarlas de forma muy precisa, o sea, la relación entre R2 y R1 y R3 y R4 tiene que ser exactamente la misma proporción, porque si uno es ligeramente distinto al otro, o sea, si la parte del amplificador inversor difiere un poquito del amplificador no inversor, entonces vamos a estar una señal que es igual, una señal de modo común, la vamos a estar amplificando un poquito más por un lado, por ejemplo la configuración inversora, que la no inversora. Por lo tanto, vamos a estar transformando señales de modo común en señales diferenciales amplificadas a la salida, ¿ya? Y eso es precisamente lo que no queremos. Queremos rechazar, dejar fuera las señales comunes, ¿ya? Así que eso es problemático. No podemos cambiar dos resistencias, ¿ya? Por ejemplo, cambiar R1 y R3 simultáneamente de forma precisa, ¿ya? Porque probablemente nos va a generar una señal diferencial a una señal común que pongamos en la entrada, ¿ya? O sea, en otras palabras, nos echa a perder el rechazo de modo común, que es una característica que vemos a continuación, que es esa capacidad de sacar las señales comunes a la salida, ¿ya? Entonces no podemos cambiar la ganancia fácilmente. Y la otra desventaja que tiene es, bueno, esa baja tasa de rechazo de modo común, que de nuevo es la capacidad de rechazar las señales comunes en la entrada, debido a que tenemos que parear muy bien la relación entre R2, R1 y R3 y R4, ¿ya? Tienen que estar calibradas ¿cómo se llama? Las resistencias muy, muy bien calibradas para que se dé la señal. Eso se puede hacer, ¿eh? Y antiguamente en un laboratorio se hacía, ya un laboratorio que había en la escuela de sistemas electrónicos. Una de las experiencias era eso, fabricar un amplificador diferencial y ajustarle, por ejemplo, una de estas resistencias tenía aquí una resistencia, un potenciómetro, de nuevo la rayita. Ahí está, tenía, supongamos acá, un potenciómetro ¿sí? De ajuste, un trim pot, ya que se ajustaba con un perillero. Entonces, ¿qué hacía uno? Le ponía una señal de modo común, a propósito, le poníamos, por ejemplo, 1 volt en la entrada a las dos señales, ¿ya? Y naturalmente, como los dos pares no estaban bien calibrados, entonces aparecía una señal BO resultante, que era distinta de cero, debido a que estas no están calibradas. Pero ahí uno empezaba después con el perillero a ajustar ese potenciómetro, ¿ya? Y veía cómo el voltaje BO empezaba a disminuir, disminuía, hasta que en algún momento se hacía cero, ¿ya? Y en el momento que se hacía cero, era porque las dos pares, R2 y R1, estaban en la misma relación que R3 y R4, ¿ya? Entonces, si bien a priori así fabricar, por ejemplo, masivamente circuitos con amplificadores diferenciales se puede hacer, pero para ajustar y mejorar la tasa de rechazo, entonces hay que ponerle un potenciómetro y alguien manualmente tiene que ajustar eso y eso naturalmente es tedioso, ¿ya? Imagínense una línea de producción con 1000 o miles de unidades, tendría que haber una persona ahí ajustando el potenciómetro manualmente o un sistema automático que lo haga, digamos, ¿ya? En fin, ¿ya? Entonces esas son las tres desventajas de los amplificadores diferenciales, ¿ya? O limitaciones que tienen los amplificadores diferenciales, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, va a ser el amplificador de instrumentación, ¿ya? Que es una extensión de este amplificador diferencial. Entonces, este circuito se puede extender con amplificadores operacionales adicionales, o sea, nosotros le vamos a poner amplificadores operacionales en distintas partes para que ir mejorando cada uno de estos tres puntos, ¿ya? El de la baja impedancia, el que es difícil modificarle la ganancia, y el de la tasa de rechazo la baja tasa de rechazo modo común, ¿ya? Entonces, bueno, naturalmente el amplificador de instrumentación, que es la extensión de este, es mucho más complejo simplemente porque tiene más componentes, tiene más amplificadores operacionales. Pero sus características son muchísimo mejores que el simple amplificador diferencial, ¿ya?
Pero bueno, hay aplicaciones que no requieren tanta precisión, ¿ya? Entonces un amplificador diferencial está súper bien. O sea, pues imagínense si queremos hacer un sistema para medir el voltaje de una batería, ¿ya? Queremos poner una batería, por ejemplo, de 1.5 volts, y queremos que a la salida un indicador de aguja, por ejemplo, nos diga cuál es el voltaje, ¿ya? Entonces, supongamos que el indicador de aguja funciona por darle un valor entre 0 y 10 volts, ¿ya? Entre 0 y 10 volts, pero ustedes ponen la batería que va de entre 0 y 1,5 volts. Entonces hay que amplificar diferencialmente ese voltaje y luego convertirlo a un rango mayor. Otra aplicación de un amplificador diferencial podría ser medir la caída de tensión en una resistencia. ¿Ya? Esto es clásico aplicación para medir corriente. De repente uno necesita medir la corriente que pasa por una línea, entonces le pone una resistencia chiquitita, por ejemplo una resistencia de 1 ohm, ¿ya? Que en realidad no afecta en nada el circuito que uno está midiendo, ¿ya? Una resistencia de 1 ohm. Entonces la corriente que circule por esa resistencia de 1 ohm va a generar un pequeño voltaje, ¿ya? Que va a ser proporcional a la corriente. Y ese pequeño voltaje entonces se amplifica con un amplificador diferencial y ahora tenemos un voltaje que representa la corriente que circula por esa malla, ¿ya? Entonces ahí tenemos un circuito que nos representa eso, corriente, un sistema para medir corriente a través de una resistencia shunt que se llama. Shunt, o una resistencia shunt, es una resistencia que se pone para transformar una resistencia pequeñita, no puede tener una resistencia muy grande, que se pone para transformar corriente en voltaje, y ese voltaje después uno lo puede amplificar y visualizar de alguna forma. ¿Ya? Ya, entonces lo que vamos a ver en la próxima clase va a ser precisamente eso, el amplificador de instrumentación, y vamos a ver cómo se construye en base al amplificador diferencial. ¿Ya? Eso, ya, uf. No sé si, a ver, quieren repasar algo o les puedo mencionar algo más, o podemos quizás hacer un ejercicio. Había un ejercicio, de hecho, era el que habíamos visto acá, y el de la tasa de rechazo modo común era ya, más adelante viene otro ejercicio de tasa de rechazo modo común, que es la relación entre cuánto deja pasar y cuánto no deja pasar un amplificador. Ya eso lo podemos hacer ahora, quizás un poco para reforzar. Entonces voy a borrar acá, voy a poner blanco, screen, widescreen, ya. Ya, dijimos la tasa de rechazo, en realidad lo vamos a ver en la otra clase, pero vamos a adelantar un poquito. Sí, la tasa de rechazo modo común, ya, es la capacidad de un amplificador diferencial de, como dice el nombre, rechazar el modo común, ya. Entonces eso se abrevia como CMRR, el Common Mode Rejection Ratio, ya, el ratio, o sea, la razón. Entonces se mide en decibeles, ¿ya? Se mide en decibeles o veces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un circuito, por decirles, ¿ya? Amplificador diferencial, todo lo que ustedes conocen, con un B2 y un B1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el fabricante nos dice, si nosotros aquí aplicamos un voltaje de modo común, ¿cómo aplicamos un voltaje de modo común? Podemos hacer un cortocircuito entre los dos, y a esos dos puntos en común le ponemos un voltaje conocido, por ejemplo, con una fuente de poder, ¿ya? Una fuente regulada, le ponemos, supongamos, 1 volt, ¿ya? 1 volt. Si se fijan, es 1 volt en modo común simplemente porque los dos terminales están conectados entre sí, ¿ya? Así que tenemos 1 volt en B2 y 1 volt en B1. Y observamos, entonces, veo que es igual a un voltaje, supongamos, de 1 microvolt, ¿ya? 1 microvolt. Entonces la pregunta, ¿cuánto es la tasa de rechazo de modo común? Bueno, la tasa de rechazo de modo común simplemente se define, como se imaginarán, como la relación entonces entre el voltaje de salida. A ver, esto es positivo o negativo. Es positivo. Como es positivo, entonces el modo común sobre el BU. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el voltaje de modo común que nosotros aplicamos con respecto al voltaje de salida que nosotros obtenemos, ¿ya? Es así de simple. Entonces, primero lo podemos calcular en veces y después lo podemos pasar a decibeles. Entonces, si nos dicen
que aplicando un voltaje, por ejemplo, de 1 volt, ¿ya? De entrada, tenemos un voltaje de 1 microvolt de salida. Eso nos da, ¿cuánto? 1.000.000 de veces. ¿De qué? De tasa de rechazo de modo común. ¿Ya? Entonces, una pregunta podría ser, ¿qué pasa si ahora yo aplico 10 volts en la entrada? Bueno, para esa misma tasa de rechazo modo común significa que ya no voy a tener a la salida 1 microvolt, sino voy a tener 10 microvolts, ¿ya? Porque la tasa de rechazo modo común es una propiedad que tienen los amplificadores operacionales y en general se mantiene constante, ¿ya? Si quiero pasar esto a decibeles, ¿cómo me queda? Bueno, ustedes saben, 20 por la relación, 20 logaritmo de 1.000.000 de 10 elevado a 6. ¿Cuánto es eso? Dijimos que era 20, o sea, hay que contar el número de ceros simplemente, ¿no es cierto? 20, 40, 60, ya 1.000 veces son 60, después tenemos 80, 10.000 veces, después tenemos 100, perdón, 1.000 veces, a ver, 20 es igual a 10 veces, 40 es igual a 100 veces, ¿no es cierto? 60 es igual a 1.000 veces, ¿ya? Así que, si 1.000 por 1.000 nos va a dar 120 es igual a 1.000.000 de veces, ¿ya? Ahí está. Perdón. No, se borró, maldito. El peligro de utilizar la pantalla blanca del PowerPoint que no queda guardado en ninguna parte. Ya, bueno. En el fondo del ejercicio anterior, entonces se traducía que la tasa de rechazo a modo común era igual a 120 decibeles, que era igual a el millón de veces. ¿Ya? ¿Qué es la relación entre el voltaje de salida para un voltaje de modo común determinado? Que es una consecuencia inevitable, o sea, siempre va a haber un voltaje a la salida en un amplificador diferencial debido a un voltaje de modo común en la entrada. Uno quiere que sea lo más grande posible la tasa de rechazo de modo común, o sea que en el fondo casi nada del voltaje común en la entrada aparezca en la salida, pero inevitablemente va a haber algo. Entonces el fabricante especifica cuál es este factor, ¿ya? Ese factor de tasa de rechazo de modo común. Y eso vale para los amplificadores diferenciales, pero también vale para el amplificador de instrumentación, que es una extensión del diferencial, ya que vamos a ver la próxima semana. Eso. Ya. Entonces, de nuevo, profesor, ¿la materia de hoy entrará en la prueba? Sí, la materia de hoy entrará en la prueba y la del miércoles también entrará en la prueba, dado que la prueba va a ser el próximo miércoles, no va a ser este miércoles, por si acaso. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Y de nuevo, como premio consuelo, si no entraba en esta prueba, iba a entrar en la segunda, así que mejor que salgamos al tiro del paso, ¿ya? Esto de nuevo está todo súper bien explicado en el libro, el autor lo explica paso a paso, lo mismo que explicamos acá, yo en el fondo hice mis diapositivas en base al libro, así que cualquier cosa, bueno, ustedes van al libro, van al capítulo y leen así con calma, lo echen un vistazo, una leída una vez, 2 veces, 3 veces, y les debería quedar clarito todos los pasos y la metodología de cómo y por qué se utilizan todos estos circuitos. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Lo dejamos hasta acá, pues. Estamos en la hora ya, se pasó, así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, terminamos de ver el amplificador de instrumentación. Así que eso. Y de nuevo, el laboratorio, la guía del laboratorio se la subo la próxima semana. ¿Ya? Así que ahí nos estamos viendo. Cuídense, chiquillas, chiquillos. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Nos vemos el miércoles. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao, chao, cuídense. Chao, profe, gracias. Chau, chau.